Bonito himno. Lo había escuchado, pero no lo había cantado. O sea, hay una gran diferencia, ¿verdad, hermanos? Entre escucharlo y cantarlo. Dije, bueno, cuando lo leí dije, no lo conozco, pero cuando la hermana Gloria me dijo, lo empezó acá, ya me acordé, sí lo he escuchado, dije yo. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1. Bueno, vamos a leer, hermanos, versos del 1 al 6 para tener el pasaje completo, ¿verdad? Filipenses capítulo 1, versos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, nuevamente alabamos y bendecimos su nombre en esta tarde. Nos gozamos grandemente, Señor, al estar reunidos en este lugar para darte a ti la honra y la gloria que solamente tú mereces. Señor, de una manera humilde, Señor, y reverente, nos presentamos ante ti y te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras faltas delante de ti. Señor, esta tarde hemos venido con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a recibir, Señor, ese mensaje que tú tienes especialmente para cada uno de nosotros. Nos sentimos gozosos, privilegiados, Señor, de tener esta libertad de reunirnos y de poder, Señor, escudriñar tu palabra y predicarla en este lugar. Ahora, Señor, deseamos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, nos dé el consejo, Señor, para hacer los cambios necesarios y más que nada confirmar nuestra fe que hemos puesto en ti, Señor bendito. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El tema de hoy se llama, hermanos, la buena obra de Jesucristo. Y como el Señor Jesucristo, hermanos, todo lo que comienza lo termina, el Señor nada deja a medias. El Señor ha comenzado con usted y conmigo y con todos los que han depositado su fe en el Señor una buena obra. Pero el Señor, como buen alfarero que es, Él está trabajando en esa obra, en ese barro que Él está formando. El apóstol Pablo dice, estoy persuadido, estoy completamente seguro de que el que comenzó en ustedes, dice, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos recordamos el día de nuestra conversión. ¿Usted recuerda el día de su conversión? Fue un día muy especial, ¿verdad? Hay un precioso himno que una de sus estrofas dice, feliz el día en que escogí servirte mi Señor y Dios. ¿Recuerdan ese himno, hermanos? Día feliz se llama. Normalmente este himno se usa en muchas ocasiones de bautismo. Cuando la persona se va a bajar las aguas bautismales y son varios, se canta una estrofa y feliz el día en que escogí servirte mi Señor y Dios. Es algo muy bonito recordar cuando nacimos de nuevo, cuando el Señor comenzó esa obra en nosotros. Y desde ese día hasta hoy, Dios sigue trabajando en usted. ¿Está de acuerdo?
Dios sigue trabajando con este barro, que el Señor lo sigue moldeando, ¿verdad? Y el Señor completará su obra en nosotros cuando dice hasta el día de Jesucristo. ¿Y saben cuál es el día de Jesucristo? El día cuando Jesucristo venga. Así se conoce en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El día de Jesucristo. Pablo habla de la venida del Señor Jesucristo. Así que si algunas veces pasamos por pruebas, por dificultades, solamente recordemos que es Dios quien está trabajando en nosotros, nos está purificando. El oro, hermanos, para que le salgan todas las impurezas, es puesto en el fuego. Y cuando está a altas temperaturas, desecha todo lo que no es oro y el oro, hermanos, permanece, ¿verdad? La vida cristiana es la buena obra del Señor Jesucristo en su vida y en la vida de millones de personas que han creído en el Señor Jesucristo. Y en muchas de estas personas el Señor ya terminó su obra y ahora están en la presencia del Señor. Pero usted y yo que aún permanecemos aquí, tenemos que dejar que el alfarero siga trabajando en nosotros. Hay que dejar que sus manos, hermanos, nos vayan moldeando. Hay que sentir las manos del Señor en nuestras vidas, como dice el apóstol Pablo. Él estaba gozoso al escuchar que los creyentes que él había ganado para Cristo, aquellos hermanos de Filipos a quienes él les había predicado, recuerdan, hermanos, cuando el apóstol Pablo estaba allá en Filipos y fue azotado, cuando la historia del carcelero de Filipos que se convirtió él y con toda su familia. Bueno, me imagino yo que a esta familia se refiere y también a muchos cristianos más que creyeron después. Con cómo no amarlos y cómo no gozarse cuando escuchaba que ellos estaban creciendo, cuando sabía que ellos permanecían en la comunión del Evangelio, cuando escuchaba que ellos seguían firmes en el Señor. Usted que ha ganado un alma para Cristo, debe sentir ese gozo cuando esa persona le habla y le dice, hermano, hermana, aquí sigo en la lucha, con pruebas y dificultades, pero mira, primeramente el Señor. Uno siente bonito. Uno siente bien, bien bonito cuando una persona nos presenta a otra y dice, mire, te presento, él fue el que me habló del Señor Jesucristo. Gracias a ese hermano estoy aquí, porque él se atrevió a hablar del Señor Jesucristo. Usted se ha experimentado. Esto es algo muy bonito. Ahora, el apóstol Pablo, él se sentía gozoso, porque sabía que los hermanos estaban en el Evangelio, estaban firmes, estaban predicando al Señor Jesucristo. Y dice aquí, estando persuadido de esto, yo sabía que esto iba a suceder. Es lo que quiere decir cuando dice, estando persuadido. Yo sabía que ustedes iban a ser fieles al Señor. Estoy seguro de que esto iba a suceder. La vida cristiana, mis amados hermanos, es más que hábitos religiosos. Podemos ir más allá, hermanos, de lo que es la religiosidad, de lo que es los cultos, de lo que es, hermanos, el estar en un culto, alabar al Señor, hacer las actividades propias de un programa en el templo. La vida cristiana, hermanos, es mucho más allá que eso. Porque miren, les explico, religiosamente, pues cuando nos convertimos al Señor, vamos a un discipulado, después del discipulado vamos al bautismo, y después de que ya hemos sido bautizados, nos convertimos en miembros de la iglesia. Pero todo esto, hermanos, es solamente una práctica en nuestra vida cristiana, en nuestro desarrollo espiritual, ¿verdad? Lo más importante de todo esto, hermanos, es esa semilla que ha sido sembrada. Es el amor de Dios que está en nosotros. Es la salvación, es el nuevo nacimiento, lo cual nos hace permanecer firmes en el Señor. Digo esto, hermanos, porque muchas personas se bautizan, muchas personas comienzan en la vida cristiana, pero con
con sentimientos quizás equivocados, porque después cuando viene la prueba, como dice la parábola allá en Mateo capítulo 13, cuando viene la prueba, pues muchas personas ya regresan para atrás y nunca volvemos a verlas, ¿verdad? Por eso, el que ha nacido de nuevo es alguien en que el Señor, hermanos, ha comenzado una obra maravillosa, una obra de regeneración, una obra de restauración, una obra de renovación, donde el Señor venimos a Él, hermanos, con muchos problemas del pasado, con muchos malos hábitos y con vicios, si ustedes quieren, y el Señor empieza a trabajar con nosotros. Pero qué hermoso es tener esa seguridad, como dice el apóstol Pablo. Yo sabía que ustedes iban a ser fieles al Señor. Hermanos, yo le hago una pregunta. ¿Qué hubiera sido de su vida si usted no hubiera conocido al Señor? ¿Dónde estaría hoy? ¿Verdad? Así dice un hermoso canto, ¿verdad? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? ¿Verdad? Y de verdad, hermanos, gracias al Señor porque nos alcanzó. Nos alcanzó y Él empezó a trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente, a doblegar, hermanos, nuestro espíritu rebelde, porque por naturaleza somos rebeldes, hermanos. Por naturaleza somos, somos rebeldes, pero el Señor, hermanos, lo que Él comenzó con tanto amor, con tanta paciencia, sobre todo paciencia que nos tiene el Señor, hermanos. Con esa paciencia es que estamos aquí, porque no siempre fuimos cristianos, aunque hayamos nacido en el Evangelio, aunque hayamos crecido, ¿verdad? En la vida cristiana, no siempre fuimos cristianos. Llegó un momento en que nos enfrentamos con nuestra realidad. Yo siempre platico, hermanos, que en mi caso, yo, hijo de un pastor, y yo crecí en la iglesia. De niño iba a la escuela dominical y todo muy bien. Y cuando había cultos de evangelismo y se hacía un llamamiento a la salvación, yo decía en mi ignorancia y en mi inocencia de niño, decía, no, eso no es para mí, eso es para la gente que viene, ¿verdad? Eso no es para mí, dice, no, eso es para que la gente venga a la iglesia. Pero un día, hermanos, el Señor me habló y me dijo, sí, sí es para ti, ven para acá, ¿verdad? Y ahí estaba yo, luego estaba hincadito ahí en el altar recibiendo al Señor Jesucristo. Hermosa la palabra de Dios. No siempre hemos sido cristianos, pero aún así, hermanos, quiero decirles que hemos sido bendecidos por el Señor, porque el Señor nos ha escogido, dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Nos sentimos privilegiados. Ahora, no vamos a decir que a los demás que ahora no son cristianos el Señor no los escogió, no, ellos también han sido escogidos. La única diferencia es que no han obedecido al llamado que el Señor les ha hecho, ¿verdad? Hay una doctrina, hermanos, que habla acerca de la elección, que algunas personas la han tergiversado, ¿verdad? Porque dicen, no, tú fuiste, unos somos elegidos, los demás no. Como la doctrina de la predestinación. Unos están predestinados a salvación y otros están predestinados para condenación. No, todos estamos predestinados para la salvación porque por todos murió el Señor Jesucristo. No murió por unos cuantos, no, murió por todos. San Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿verdad? No es para unos cuantos, no, es para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que miren, antes de nacer, ya éramos beneficiarios de esta bendición de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor hace nacer el sol sobre justos e injustos. El Señor manda la lluvia y la lluvia, hermanos, es para todos. Así es la bendición de la salvación. El Señor Jesucristo murió por todos. Solamente aquellos, hermanos, que le creen al Señor, aquellos que
vienen a tener un encuentro personal con el Señor, empiezan a disfrutar verdaderamente la vida. Y los que no, hermanos, pues van a seguir viviendo su vida, muertos en vida, y un día, hermanos, pues van a desaparecer, ¿verdad? La vida sin Cristo, hermanos, no es vida. Aunque la gente diga, no, yo me divierto, aunque la gente diga, no, yo me la paso bien acá, no es cierto. La gente hace eso porque necesita a Cristo, porque hay un vacío en su corazón y ese vacío ellos lo quieren llenar con la diversión o con muchas otras cosas. Pero cuando tenemos el privilegio de entender, de obedecer, de creerle al Señor, nuestra vida viene a ser, hermanos, totalmente distinta. Y desde ese primer día hasta el día de hoy, hermanos, la mano de Dios es buena con nosotros. Aún, hermanos, en las cosas malas que nos suceden, aún así, hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor nos preserva la vida, hermanos, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes tenemos, hermanos, una obra especial de Dios, y esa obra especial, hermanos, es el Espíritu Santo, que todos los días no solamente nos alienta, nos anima, nos consuela, sino que también nos reprende. Y gracias a Dios porque nos reprende, hermanos. Porque si no fuésemos reprendidos, nos deslizamos, nos vamos. Pero el Espíritu Santo nos marca, nos señala, habla a nuestro corazón, habla a nuestra conciencia, produce en nosotros esa contrición de espíritu en la que vamos humillados ante el Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados cuando hemos actuado mal, cuando hemos ofendido, cuando hemos desobedecido la voz de Dios. Somos como el hijo pródigo que estando allá, ¿verdad? Entre los marranitos ahí dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Si yo soy hijo, ¿verdad? De un rey, o si yo tengo una posición mejor, volviendo en sí, dice la escritura, él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le pediré perdón. Y desde entonces su vida fue transformada. El Señor, hermanos, nos capacita para que ustedes y yo seamos parte del propósito de Dios por el cual Él está trabajando en nosotros. Dios ha comenzado, hermanos, una obra en usted y en mí. Y esa buena obra, hermanos, que el Señor ha comenzado, es una obra especial. No solamente nos salva, nos restaura, sino que también el Señor nos capacita para que seamos de bendición a los demás, para que seamos de utilidad, para que nos sintamos, hermanos, útiles en las manos del Señor. Si el Señor nos salvara, hermanos, solamente por salvarnos y nos dijera, ya tú te vas a quedar sentado ahí en esa banca, no tienes que hacer nada, ahí nada más quédate. Si dicen que te pares, párate o siéntate. No, el Señor dice, te voy a dar algo especial para que tú trabajes. Y el Señor nos ha dado dones y nos ha dado talentos a cada uno de nosotros. Y esos dones y talentos nos hacen sentir a nosotros útiles en la obra de Dios. Porque el Señor no quiere inútiles. Dice la Biblia que a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos, ¿verdad? Entonces Dios quiere, hermanos, que todos los que Él rescata, hermanos, seamos útiles, nos sintamos dichosos de participar en la obra del Evangelio. El Señor, hermanos, no hace distinción. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era un perseguidor de la iglesia. Y cuando el Señor lo llamó, la actitud de Pablo fue totalmente distinta. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ve a la calle derecha ahí te va a decir lo que tienes que hacer. Y lo manda con Ananías, un siervo del Señor,
Y a Ananías le hablan en una visión y dice, ve y ora por Pablo, ahí está, por Saulo de Tarso. Ananías tenía temor, dijo, Señor, pero si este hombre es un asesino, es un perseguidor, ¿cómo me pides que vaya tú, ve y ora por él? Él ya sabe que tú vas a ir. Maravillosa la obra del Señor, hermanos. ¿Cuántas veces el Señor pone en su corazón hablarle a otra persona? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hermanos, porque después, si no lo hacemos, nos lamentamos de que la persona muere, hermanos, y es triste cuando eso suceda. El Señor nos capacita. El nuevo nacimiento, hermanos, es necesario para entrar al cielo. Es necesario para entrar al cielo. Pero la nueva vida en Cristo, hermanos, es necesaria para ser testigos del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo. Tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. El Señor ya nos ha hecho nacer de nuevo, pero ahí no termina todo. Dios, hermanos, sigue trabajando en nosotros, ¿verdad? Dios quiere, hermanos, que ustedes y yo seamos útiles. Pablo les decía a los hermanos aquí en el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Fíjense cómo el apóstol Pablo dice, me es justo decirles esto que siento de todos ustedes, yo los tengo presentes en mi corazón. Siempre estoy orando por ustedes. Aunque yo esté en la prisión por causa de la defensa del evangelio, ustedes están participando juntamente conmigo. ¿Cómo lo hacían? Porque oraban por él. Eran participantes porque oraban por él, porque lo apoyaban siempre. Y dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. La obra de Dios, hermanos, no se va a detener porque es para nuestro bien. La salvación es una buena obra. Ser discipulado es una buena obra. Pero cuando uno discipula, cuando uno comparte el amor, cuando uno entrena a otro en la vida cristiana, uno también, hermanos, participa en la buena obra que el Señor está haciendo. Dios siempre va a obrar, hermanos, en nosotros por medio de tres cosas. Primeramente, Dios obra cuando leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla, nos confronta con nuestro pecado, nos alienta, nos da ánimo, ¿verdad? Para vivir la vida cristiana. Y luego, hermanos, viene el Espíritu Santo que viene a confirmar esa palabra que hemos leído. Habla nuestra mente, habla nuestro corazón. Y terceramente, cuando eso que Dios nos dijo en su palabra, el Espíritu Santo nos confirma las circunstancias a nuestro alrededor, hermanos, nos dan la certeza de que Dios está con nosotros. Dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 8 y versículo 28, dice que ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios. Así dice, ¿verdad? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo cual estoy seguro, dice que ninguna cosa creada, ¿verdad?, nos podrá separar del amor del Señor Jesucristo. Dice que ni aún ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Ahí es cuando vemos entonces, hermanos, cómo la obra de Dios se hace real en nuestras vidas. Lo que dice en su palabra se cumple en nuestra vida y lo podemos confirmar. La obra de Dios, hermanos, es una obra continua porque el Señor quiere perfeccionarnos. Así. Si nosotros somos perfeccionistas, si a nosotros nos gusta hacer las cosas bien, a Dios más. Y Dios quiere cada día perfeccionarnos. Es decir, que si usted ora, Dios quiere perfeccionarlo en la oración. Si usted comparte la palabra, Dios quiere perfeccionarlo en compartir la palabra. Si usted enseña, Dios quiere perfeccionarlo en eso. Y lo que el Señor comenzó, hermanos, lo va a perfeccionar. Así es.
Y eso el Señor lo hace, hermanos, a través de que nosotros vamos sirviéndole al Señor y vamos practicando, vamos perfeccionando, hermanos, la habilidad que Dios nos da para compartir su palabra. Al principio, cuando nosotros no sabemos, hermanos, evangelizar, no sabemos compartir, uy, nos ponemos nerviosos, ¿verdad? No sabemos que hay que, pero después que lo va dominando, ¿verdad? Puede usted decir, ya se lo hace como algo normal, algo sencillo, ¿verdad? El jueves pasado me encontraba yo en el tianguis allá de la México y estaban un grupo de jóvenes ahí, estaban evangelizando era de una iglesia bautista. Y pasé yo y me ofrecieron un vasito de agua. No, gracias, les dije yo. Pero una muchachita se vino conmigo y me dio un folletito y me dijo, mire, nuestra iglesia está cumpliendo 20 años y estamos en una campaña de evangelismo. Permítame compartirle, mire, la palabra de Dios. Mire, este folletito, dice, y me empezó a decir. Ya me empezó a hacer las preguntas, ¿verdad? Que si cuando me muera, ¿dónde me voy a ir? Y que esto, y ya le expliqué yo. Me dijo, muy bien. Y ya me empezó a decir ella, no, mira, a través de Jesucristo me evangelizó. Yo no le dije que era cristiano, la dejé. Al final le dije, quiero felicitarle porque presenta usted muy bien el plan de salvación. Amén, hermano, me dijo. ¿Cómo se logra esto? Cuando practica, ¿verdad? Cuando compartimos la palabra de Dios, Dios va perfeccionándonos en eso, hermanos, ¿verdad? Así que no nos menospreciemos. A veces he escuchado a los hermanos decir, ay, es que nosotros ya estamos grandes para eso. Necesitamos que venga gente joven para que haga eso, porque nosotros ya estamos cansados. No, hermano, no digamos eso. Dios no ha terminado con usted todavía, ¿verdad? Dios sigue trabajando, hermanos. Y yo conozco personas, no viejas, de edad avanzada, que sirven al Señor, ¿verdad? Y que no se cansan, ¿verdad? Dios no ha terminado con nosotros, así que sigamos sirviendo al Señor. Mi padre murió de 85 años y a esa edad todavía él predicaba. Él predicaba, decía, no, yo no me voy a retirar hasta que el Señor me llame, y hasta que el Señor lo llamó, dejó de predicar, dejó de servir al Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermanos, en perfeccionarnos? La meta, hermanos, es que ustedes y yo seamos más semejantes cada día al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese Señor Jesucristo, obrando, viviendo en cada uno de nosotros. Simplemente, hermanos, tenemos que dejar que Él obre a través de usted y de mí. No pongamos ningún obstáculo. Simplemente, hermanos, dejemos que el obrar de Dios, dejemos que Dios se mueva a través de nosotros. Queremos hacer muchas cosas, tenemos sueños para la obra de Dios. Déjese usar por el Señor. No le diga al Señor, no puedo, no, yo no sé hacer eso. No le diga eso. Dígale como dijo Isaías, cuando el Señor lo confrontó estando en el templo, y el Señor le dijo, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá? Isaías volteó a su alrededor, no había nadie, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Esa disposición, hermanos, es la que debemos tener siempre en nosotros. Ahora, ¿reconoce usted la obra de Dios en su vida? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene usted de militar en el Evangelio? ¿Muchos o pocos, los que sean? Lo importante es que este día usted sigue siendo fiel al Señor Jesucristo. Oremos para que el Señor nos permita cada día de nuestra vida serle fieles, ser útiles, ser de bendición para los demás y gozar de la presencia de Dios en nuestra vida. Que el Señor nos siga usando, hermanos, hasta que Él venga. Que podamos estar en su presencia gozosos, porque Dios tiene recompensas para todos aquellos que le servimos, ¿verdad?
el Señor nos dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que vamos adelante, hermanos, sirviendo al Señor y que Él siga obrando en nuestros corazones. Padre, te amamos, bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, que nos das. Nos inspira tu Espíritu Santo y nos motiva, Señor, a trabajar por ti, a hacer la obra que tú nos has encomendado, a llevar a cabo, Señor, esta bonita y preciosa tarea, Señor, que los ángeles quisieran hacer, pero tú nos has dado el privilegio de compartirla, de predicarla, de enseñarla, Señor, de servirte con los diferentes dones que tú nos has dado, Señor. Gracias una vez más por habernos alcanzado, por haber comenzado en nosotros una buena obra y más que nada por estarla perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Él venga. Dios Santo, gracias te damos, alabamos y bendecimos su nombre en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.